poco de cuáles son los grandes objetivos que tenemos, los objetivos estratégicos, con el manejo de este nuevo procedimiento, del nuevo plan. Para ello contamos con mi amigo Andrés Martín. Andrés es médico, internista, infectólogo, trabaja en el Hospital Puerta del Mar, tiene una amplísima experiencia en el manejo de personas con VIH, de pacientes con ITS, aborda todos los palos de la infectología y yo creo que nos va a dar una visión estupenda de cómo son o cuáles son los principales objetivos estratégicos que tenemos para el manejo de las ITS. Andrés, cuando quieras. Vale. Perfecto, pues buenos días a todos y muchísimas gracias, Javier, por contar conmigo para esta presentación. Para intentar ahorrar tiempo, vamos a ir un poco al grano. Yo soy clínico, entonces puedo tener un poco de sesgo a la hora de presentar esto, pero me pidieron que hablase sobre objetivos estratégicos en el manejo de ITS en general, intentando recoger todas las... Vale, ya empezamos. Venga, ahora sí. Entonces, lo que tengo que presentaros son las estrategias para el manejo de ITS. Está basado fundamentalmente en documentos que se han publicado por la Organización Mundial de la Salud, por el Ministerio de Sanidad español y que se recoge en el Plan Andaluz de ITS VIH-Sida que presentamos hace poco y que estamos en proceso de implantación. De manera muy resumida, si hubiese que dar, como dicen los periodistas, un titular. Si antes lo que se hacía era tratar a las personas que venían con una infección sintomática, pues un poco lo que se pretende es llegar a las personas que están asintomáticas y que son cadena de transmisión. O sea, el objetivo general que vamos a tener es intentar diagnosticar y tratar a todas las personas que sean portadoras de una infección de transmisión sexual, sea sintomática o no, para intentar cortar esa cadena de transmisión. ¿Cómo conseguirlo? Pues estos son los objetivos o líneas estratégicas que os tengo que contar un poco durante estos 20 minutos. Voy a intentar hacerlo de una manera resumida y digerible, cuáles son las estrategias que se plantean, que ahí tenéis. Y vamos a ir poco a poco con cada una de ellas. Esta es fundamental, es la prevención combinada. Esta palabra tan complicada de entender a priori, ¿qué viene a decir? Ahí está la definición. Pero fijaros, resumiendo, es, primero, tiene que haber un acto médico adecuado, quiero decir, en el diagnóstico y el tratamiento. En eso no nos vamos a centrar de cómo se diagnostica ni los antibióticos que hay que poner a cada infección, pero también hay que centrarse en la persona, en el comportamiento de la persona, qué riesgos tiene y evaluarlos. Y también la estructura, o sea, que esté accesible el acceso al diagnóstico y el tratamiento de la ITS, que no sea una odisea conseguir que te atiendan por una posible infección de transmisión sexual o para hacerte un cribado. Y el primer punto fundamental, clave, en el que se hace mucho hincapié, yo voy a hacer mucho hincapié y creo que es importantísimo, es promover la salud sexual desde un enfoque positivo. Hay que eliminar el estigma. Dicho de otra manera, las personas se tienen que acercar a hacerse un examen de salud con la misma normalidad, naturalidad, confianza, tranquilidad y sin vergüenza, con la misma naturalidad que van a contar que llevan 2 meses con un dolor de barriga o que se le ha hinchado un tobillo. Se tiene que perder el miedo a acercarse o bien al sistema sanitario o a las redes comunitarias a hacerse un estudio de salud sexual. Hay que eliminar el estigma. Y hay que tener en cuenta, como dice ahí, determinantes sociales, culturales, económicos, de género. Hay que ser respetuoso con la diversidad sexual. Hay que hablar de salud sexual respetando, incorporando el placer, no hablar como que las ITS son un castigo por lo que ha hecho, ni mucho menos. Hay que eliminar ese discurso, ser muy respetuoso con la sexualidad, con lo que cada uno diga. Y el lenguaje es fundamental, que la comunicación sea natural, normalizada, fluida, sin prejuicios. Hay que eliminar todo eso para que la gente venga con confianza y con tranquilidad, no de miedo o vergüenza asistir a un punto de asistencia a las ITS, ¿no? La prevención combinada no solo es conseguir un lenguaje, una comunicación fluida y eficaz, sino promover el uso de preservativos y lubricantes. Esto no debemos de olvidarlo nunca. Conseguir que acepten el uso de preservativos y facilitárselo, a ser posible dárselo. Implementar la profilaxis pre-exposición y la profilaxis post-exposición, que la conozcan y sepan cómo conocerla. El abordaje multidisciplinar del CNSE, luego habrá una diapositiva para eso.
y promover la vacunación. Entonces, como veis, la prevención combinada, que es un punto estratégico, no es solo el acto clínico de diagnóstico o tratamiento, sino que incluye mucho más, ¿no? Y una de las cosas que incluye es la educación sexual integral, ¿vale? Que es fundamentalmente que las personas conozcan de alguna manera cuáles son los riesgos, cómo son las ITS, cuáles son los riesgos de transmisión, cómo se transmiten y cómo evitar, ¿no? Siempre respetando los derechos de la persona. Y pongo un ejemplo. El otro día un chico en la consulta pues tenía una proctitis y me dijo, pero Andrés, si yo uso preservativo, ¿cómo puedo yo coger uno? Yo, bueno, a ver, ¿tú qué haces? Y entonces me contó, yo voy a la sauna, usamos dildos, hay sexo grupal y bueno, pues al dildo le ponemos un preservativo. Yo, pero bueno, lo cambiáis entre cada usuario. Y dice, no. Y digo, bueno, hay que cambiar el preservativo entre cada uso porque si no, a través del preservativo pasáis la posible ITS. Entonces, el mensaje no es no vaya a la sauna, no use dildo, eso está feo, sino a ver, ¿qué haces? Lo respeto, tú disfrutas el sexo así, vamos a ver en qué punto y en qué momento puede haber habido la transmisión de ITS y cómo la podemos solucionar. Eso es lo que hay que conseguir en la atención a las personas, tanto de las consultas como desde los centros comunitarios. Y aprovecho y doy las gracias a Rosa de programa de la Delegación Territorial, que es la que me facilita los preservativos, para poder darles preservativos cuando le hablo del beneficio del preservativo, ¿no? He señalado en negrita fundamental la formación del personal sanitario, en respeto y en derecho. Tenemos un déficit en los médicos, supongo también en enfermería, de hablar de esta manera con la gente de sexo y de enfermedad de transmisión sexual. Muchas de las personas que me llegan, es muy frecuente que las personas que llegan y atiendo me comenten que han tenido comentarios de prejuicio y que le han echado para atrás para acercarse al sistema sanitario, ¿no? Entonces, creo que las personas que vamos a atender desde el sistema sanitario, y pongo sistema sanitario, porque la ONG y la gente que trabaja en la comunidad esto lo tiene más que trillado y perfeccionado. Somos los sanitarios los que tenemos que aprender mucho en lenguaje, comunicación, respeto y derechos, ¿vale? Para que vengan, insisto, con tranquilidad, normalidad y podamos hablar, y como aquel programa de la tele, hablemos de sexo, ¿vale? Pero sin tapujos, con el fin de dar una educación sexual integral que evite nuevas infecciones de transmisión, ¿vale? De alguna manera, si las personas tienen cierta noción de lo que son las infecciones, cómo se transmiten, cómo se pueden prevenir, fundamental que sepan también dónde están los sitios de atención, dónde puedo ir a que me vean y me atiendan para descartar o hacerme un cribado de ITS. Si hablamos con un lenguaje de comunicación adecuado, eliminamos el estigma, hay educación, se genera un entorno de confianza, por supuesto, contamos con la participación comunitaria que facilita muchísimo el acceso a estos cribados y diagnósticos, vamos a conseguir la aceptación del cribado y en principio conseguiremos el objetivo de disminuir la ITS con un diagnóstico y tratamiento más precoce. Definir un poco cuáles son los grupos de mayor riesgo. Esto es un poco una idea sobre el papel. Ciertamente hay personas que, bueno, como ha presentado Nicola, cuando se analizan los datos de ITS, pues hay determinados grupos donde es mucho más frecuente que en otros, ¿no? Los grupos de mayor riesgo, los hombres gays, bisexuales y otros hombres que tienen sexo con hombres, las personas que ejercen la prostitución, lamentablemente las personas más olvidadas y alejadas del sistema, porque en Madrid y Barcelona a lo mejor no, pero cuando yo me he acercado a la ONG que trabajan con mujeres que ejercen la prostitución, claro, son mujeres que cambian mucho de ciudad cada 3 o 4 semanas, entonces no da tiempo a que tengan ningún papel arreglado para ser atendida en ningún sistema para el cribado de ITS, entonces son probablemente las personas un poco con más dificultad de acceso al cribado de la ITS. Y aquí la ONG o el ámbito comunitario es quien, desde luego, mejor lo está haciendo porque es quien más se acerca a ellas, ¿no? Las personas trans, dependiendo un poco de sus hábitos sexuales. Las personas que consumen drogas, sobre todo aquellas que usan el Chemsex, las drogas para tener relaciones sexuales más duraderas, mayor tiempo, con mayor número de parejas, las personas que están en prisión, inmigrantes, y otro grupo a considerar, si fijáis, están las mujeres embarazadas de riesgo, pero adolescentes y jóvenes masculinos o femeninos, digamos cis, y los no binarios, siempre y cuando cuenten que tienen múltiples relaciones.
O sea, generalmente los hombres gays es donde más número de contactos hay, donde más ITS vemos, pero hay personas cis hetero que también tienen múltiples relaciones porque los fines de semana consiguen ligar y también estarían a riesgo de ITS. O sea, que un poco, ¿cuál es el grupo de mayor riesgo? Pues aquellos que tengan múltiples relaciones con distintas personas, pero es verdad que hay algunos a los que tienen más dificultad de acceso al sistema y a los que el sistema debería intentar acercarse, ¿no? Con respecto a cortar la cadena de transmisión, pues bueno, todos sabemos que en el VIH es fundamental un diagnóstico y un tratamiento lo más precoz posible, conseguir la indetectabilidad, porque si el objetivo de un SIDA es que el 95% de las personas con la infección sepan que la tienen, el 95% estén en tratamiento, el 95% estén indetectables. Y con eso, cuando una persona que tiene el VIH está indetectable, no lo transmite. Pero fijaros que también arriba habla de que el 95% de las personas, el 95% de las personas que no tienen VIH pero estén en riesgo de tenerlo, tengan acceso a la prevención combinada. Recordad, la prevención combinada es educación, formación, preservativos, PrEP, PEP y vacunas. ¿Cómo lo hacemos nosotros? Así, o cómo deberíamos hacerlo. Cuando una persona acude por un síntoma, una úlcera o una uretritis, no nos vamos a ceñir solo a la uretritis o a la úlcera. Vamos a valorar cualquier posible infección de transmisión sexual. Uno puede venir por una uretritis y además tener una sífilis y no saberlo, o tener el VIH y no saberlo. Entonces nosotros en la consulta lo que hacemos es, independientemente del síntoma o no, porque puede venir simplemente para hacerse un cribado por riesgo de ITS, hacemos un completo, sacamos un tubo de sangre de serología para VIH, sífilis y las 3 hepatitis, para ver si hay que vacunarle o no de la hepatitis A y B, y tomamos muestras directas con el escobillón de faringe, del área genital o rectal, dependiendo, como dice arriba, según indicadores clínicos y conductuales. Si alguien no tiene relación anal para nada, no ha lugar a coger ningún isocorrectal, ¿no? Entonces, en función de la historia clínica y lo que nos cuenta, tomamos esas 2 muestras. Hoy en día en el sistema sanitario ya se hacen cultivo y técnicas de PCR para hacer el diagnóstico de cualquier posible infección de transmisión sexual, independientemente del motivo por el que acuda a la consulta. Y lo hacemos en acto único, o sea, la gente estudia, trabaja, y una de las cosas que hay que mejorar, y entiendo que Javier es quien va a presentar eso, es que yo no puedo llamar, que me den cita dentro de una semana para mi médico de cabecera. Cuando llego y dice, pues hazte estos análisis, pide cita para los análisis, que será la semana que viene, y dentro de otra más te doy los resultados. Nosotros en la misma consulta hacemos la historia, tomamos todas las muestras y si viene con algún síndrome clínico específico que necesite tratamiento, la uretritis, la úlcera genital o tal, ponemos el tratamiento empírico. Y los resultados ya los damos por telemedicina, o teléfono o por mail. La pregunta del millón, ¿con qué periodicidad hay que hacerse el cribado? Entonces, a ver, os cuento, ya sabemos, las personas que están en PrEP está establecido por el Ministerio que cada 3 meses se tienen que hacer el cribado, ¿vale? De cualquier ITS. En las personas que no están en PrEP hay unas recomendaciones generales, el Plan Andaluz de ITS, VIH y SIDA, tiene una tabla de recomendación de con qué frecuencia hacerlo, pero esto no es una cosa estanca y cerrada, depende un poco de la actividad. Por ejemplo, este mes fue el Orgullo en Maspalomas, hace 2 semanas en Torremolinos, este fin de semana en Madrid, pues yo supongo que el mes de julio voy a tener bastantes llamadas pidiendo el diagnóstico de ITS de las personas que tengo en consulta, ¿no? Y por supuesto se lo voy a ofrecer, porque no decir, no, ya te lo hiciste hace 2 meses, no te toca. Bueno, si vienes de una situación de alto riesgo, porque vienes de haber ido a 2 fiestas del Orgullo y entiendes que te tienes que hacer el screening, pues venga, adelante, vámonos. Entonces hay una serie de recomendaciones generales, pero bueno, que hay que adaptarse un poco a las costumbres. Luego, cuando llega el invierno, muchas veces dicen, no voy porque el otoño-invierno ha sido de sequía. Digo, pues ya está, un poco como tú veas. Y esta diapositiva es la que más me gusta de las que he hecho. El entorno, es generar un buen entorno. O sea, generar que la gente, el entorno del sitio donde se les va a atender, vaya con comodidad. Y es la que más me gusta porque lo que quiero deciros es que el ámbito sanitario en el que yo trabajo, pero el ámbito comunitario en el que trabaja mucha gente y mucho mejor que nosotros en muchos aspectos, tenemos que ir un poco de la mano.
tenemos que complementarnos, ¿no? Hay una serie de objetivos que tenemos que tener comunes, como la educación para las personas, la prevención combinada. Aquí, por ejemplo, en el tema de educación y tal, pues el ámbito comunitario nos lleva muchísimas ventajas. En el tema del abordaje multidisciplinar del Kenses también nos lleva muchísima ventaja. La formación de profesionales para la confianza, ahí nos lleva mucha ventaja, el lenguaje adecuado, lo que hemos estado hablando, ¿no? Y la infraestructura se deben de ofrecer tanto desde el entorno comunitario como desde el entorno sanitario, y que la persona a estudiar o en riesgo se acerque donde le resulte más factible. Y, por supuesto, tiene que haber conexión entre la ONG y nosotros. Es decir, si alguien desde una ONG detecta un caso de VIH, que pueda tener un teléfono directo, es decir, alguien de referencia de su zona, diagnóstico VIH, para que vaya, se haga el test confirmatorio en sangre como tiene que ser y entre en la cascada de cuidado y de tratamiento del VIH. Y al revés, yo a veces he detectado algún caso problemático de adicción al KEMSES y he pedido a gente del entorno comunitario, a ONG, que tienen programas para ello, que por favor le echen un vistazo y le ayuden porque lo van a hacer mejor que nosotros, ¿no? Entonces, que haya una comunicación directa entre todos. Voy a aprender los botones. Vale, ¿qué cosa a mejorar en el entorno sanitario? Debe haber alguna consulta especializada para casos de ITS más complejos, la podemos llevar internista, de infeccioso, de dermatología, quien se lo sepa, se lo estudie y tenga ganas. Hay que mejorar muchísimo, solo lo voy a nombrar porque creo que Javier va a entrar en esto, la detección de las ITS en urgencia, ginecología y atención primaria. Tiene que haber equidad. ¿Eso qué quiere decir? Que una persona tenga acceso al estudio de una ITS tanto desde Cádiz o Jerez Ciudad, que el hospital está al lado, como en Ubrique. Entonces, que en Ubrique, que en su centro de atención primaria, le hagan una atención a la ITS, bien sea al síntoma o al cribado, igual que se diría aquí en Jerez o en Cádiz en el hospital, que no haya diferencia. Y, por supuesto, a todos, ¿no? La vigilancia epidemiológica, estudio de contactos, que lo hará luego Isabel, y no perder nunca de vista mejorar la calidad de vida de las personas y desde el entorno sanitario, ya ha dicho Nicola, el tema del tratamiento a las personas con VIH. La verdad que es difícil de digerir y de entender cómo todavía a estas alturas siguen la mitad de los diagnósticos siendo tan tardíos, ¿no? Entonces, ¿dónde tenemos que mejorar para vincular a las personas al tratamiento antirretroviral y evitar las oportunidades perdidas de diagnóstico de VIH? Porque muchas veces se diagnostica un VIH es tarde y cuando miras retrospectivamente ha estado 20 veces en el sistema sanitario. Y a nadie se le ha ocurrido pedir una prueba de VIH, aunque a lo mejor tuviese algún síntoma o el motivo de consulta lo indicara, ¿no? El entorno comunitario tiene muchas ventajas. Suele hacer un cribado y un diagnóstico rápido por el point of care. Algunos muy potentes ya tienen incluso la autotoma de muestras. Son clave para las personas que tengan dificultad de acceso al sistema, como por ejemplo personas con mucha movilidad, que ejercen la prostitución. Desde luego en la atención psicosocial tiene mucho que enseñarnos a los médicos y en la mejora de calidad de vida. Y de hecho el plan reconoce que lo ideal sería que hasta el 30% de las pruebas de ITS que se hacen se hiciesen en el entorno comunitario, ¿no? Pongo aquí algunos ejemplos, algunos que llevan mucho tiempo ya y son muy potentes, como el Barcelona Checkpoint, desde Sevilla, el Sevilla Checkpoint, la gente de apoyo positivo con su proyecto Casa, que está en varias ciudades y afortunadamente estamos de enhorabuena porque van a abrir sede en la provincia de Cádiz, en el puerto Santa María, así que vamos a tener a quien nos ayude bien y de verdad, que hacen test rápido, ayudo psicológico, abordan el tema del cáncer problemático, tienen incluso pruebas de PCR para gonocococlamidia, o sea, una pasada. Pero no me gusta olvidarme de las pequeñas ONG, yo le tengo especial cariño a Mujer Gada y Victoria Ken, son ONG de pequeño tamaño, con menos recursos. Mujer Gada está en Cádiz, Victoria Ken en el campo de Gibraltar, en Algeciras, que se centran sobre todo en la atención a mujeres con desarraigo social, desprotegidas, que ejercen prostitución y, bueno, pues con menos medios. Este es ¿esto tiene puntero? Bueno, ahí veis el test de VIH sífilis, que se da desde la delegación. Este es el que repartimos, el que han aprendido a manejar, el que pueden ofrecer. No tienen PCR, no tienen cosas muy... Pero bueno, lo hacen con mucha ilusión. Ellos tienen mi teléfono, cualquier cosa me llaman y cualquier duda estamos para eso. La comunicación entre el sistema sanitario y la ONG debe ser, bajo mi punto de vista, inmediata. Y por último, otras intervenciones importantes, la vacunación. De esto simplemente pongo esa línea.
tenemos que ver si todo el mundo que tenga indicación está vacunado de hepatitis A, hepatitis B, del papiloma humano, si cumple criterios de financiación, y si no cumple criterios de financiación, ofrecerse aunque se lo tenga que pagar, y del monkeypox, ¿vale? De los otros 4 puntos tengo una foto de cada uno. El preservativo nunca me cansaré de promoverlo y facilitarlo. Hay que hacerlo desde el sistema sanitario, campaña desde la consejería, hay que hacerlo desde la comunidad, la ONG, los ayuntamientos, las estrategias fast track. Hay que tener en el cajón, porque está muy bien hablar de preservativo, pero lo bueno es abrir el cajón y decirle, coge los que quieras. Yo intento que nunca falte de la consulta. Y una foto de qué pasa con el preservativo en las mujeres. Esto es realmente una encuesta de la Sociedad de Anticoncepción. Entonces, hay que tener en cuenta que aquí hay muchas mujeres que a lo mejor están casadas, con pareja estable y no usan preservativo. Pero fijaros, solo el 35% usan preservativo, pero a lo que voy. La gráfica de arriba a la derecha lo que viene a decir que la mujer entre 25 y 35 años, casi el 50% usan la píldora el día después como método anticonceptivo. Luego no han usado preservativo. El embarazo lo van a evitar, pero cualquier ITS no. Y la de abajo viene a decir que si las mujeres que tienen ahora entre 45 y 50 años su primera relación fue a los 20, hoy en día las chicas entre 15 y 25 años su primera relación ha sido a los 16 años. Hay más relaciones sexuales, está bien, pero menos uso de preservativo. Por lo tanto, más riesgo de ITS. Y esta es una encuesta, un trabajo que hizo Apoyo Positivo sobre los hombres que tienen sexo con hombres y que usan el Chemsex, que usan mefedrona, GHB, metanfetaminas para tener relaciones más frecuentes, más duraderas, con más personas. Fijaros, el 67% de los encuestados reconocía no usar preservativo en las relaciones. Y de las personas que no usan preservativo, la mitad hacen penetración con eyaculación, que es un poco la situación de mayor riesgo para VIH o cualquier ITS. Entonces, como el caso que os comentaba, disfruta en la sauna, usa dildo, haz lo que te haga disfrutar y te dé placer, pero vamos a revisar cuál es la manera más segura de hacerlo. Respecto a la profilaxis post-exposición, es importante que la gente en riesgo de VIH sepa dónde está, cómo funciona y cómo acceder a ella en menos de 72 horas después de haber tenido una relación de riesgo. Con respecto a la PrEP, no voy a contar ahora, ya sabéis, que tomada de forma diaria o tomada a demanda, bien tomada, como yo le digo siempre, funciona, no vamos a entrar ahora en eso, pero la duda que siempre había en el aire, bueno, cuando empiece la PrEP van a subir la ITS. Bueno, este es el primer estudio que se publica a largo plazo. Hay muchos estudios que dicen que sí, que tú empiezas a tomar la PrEP y aumentan la ITS, pero son seguimientos a un año. Esto es la corte en Australia, 22.000 personas en PrEP, que han publicado recientemente durante 3 años de seguimiento que en el grupo de personas de PrEP realmente había inicialmente, yo es que no sé si esto tiene puntero y me da miedo meter la pata. Bueno, por si acaso, las barras de arriba a la izquierda vienen a decir cómo a lo largo de los 3 años cada vez hay más gente tomando PrEP, que son las barras rositas que van subiendo de frecuencia, pero que en la clamidia hay un descenso inicial y permanece estable. Gonococo es exactamente igual, conforme pasan los años hay más gente en el programa de PrEP, pero la incidencia de gonococo se mantiene estable. La sífilis es la que sí subió un poco. Tiene una explicación, si luego queréis lo comentamos, por no retrasarme mucho, pero no parece que la PrEP vaya a ser la responsable de un estallido de la ITS en la comunidad. Oye, yo desde la consulta me gusta decir, este es un cartel que salió cuando la PrEP, ¿no? Así, de una manera un poco brusca y burda, pero viene a decir, si tomas la PrEP no use preservativo. A mí me gusta este mensaje de apoyo positivo y siempre lo digo, que la PrEP ayuda al preservativo o el preservativo a la PrEP. O sea que lo ideal es tomar la PrEP y además usar el preservativo. Explicarles que es una herramienta más segura y eficaz para prevenir las ITS y el VIH que solo la PrEP. Y esto, a ver qué pasa, ¿no? Con la la profilaxis post-exposición con doxiciclina para evitar la incidencia de gonococo, de sífilis y de clamidia. En las primeras 72 horas después de una relación de riesgo, disminuye a la mitad el riesgo. Esto en Estados Unidos. En Francia, cuando se hizo, no tanto. Nuestro gonococo es más resistente. Yo creo que aquí en España podríamos decir que reduciría clamidia y sífilis, pero no gonococo.
contratar a 5 personas que se tomen la dosiciclina, una ya evitará el infectarse de una de estas bacterias. Esto habrá que leerlo despacio, evaluar los riesgos que tenga sobre resistencias futuras en los tratamientos antimicrobianos para la ITS, pero eso está ahí. En una reunión que hubo del Ministerio el otro día ya se habló y se dijo, bueno, con la dosis PEP, ¿qué postura se va a tomar? ¿No? Por lo menos desde el ámbito sanitario, la vamos a recetar o no. Y el abordaje multidisciplinar del cáncer. Claro, la gente usa estas drogas para mantener relaciones sexuales porque aumenta el deseo, la libido, están más tiempo manteniendo relaciones con más personas, disminuye el dolor y entonces hay determinadas prácticas sexuales que son menos dolorosas, desinhibe, pero hay una serie de consecuencias, aparte de que haya más riesgo de ITS, la toxicidad aguda de la droga ya se están usando por vía intravenosa, ya he tratado varias hepatitis C agudas por gente que hace el LAMIN, que usa la droga intravenosa, acceso en los brazos, volveremos a ver la endocarditis derecha de la época gloriosa de cuando se pinchaba la heroína, que la dejamos de ver y volveremos a ver endocarditis derecha. Entonces hay consecuencias que competen a personal sanitario, a los médicos, por decir de alguna manera, pero hay muchas consecuencias y trasfondos que depende de salud mental. O sea, la adicción a estas drogas generalmente detrás hay algo, suele haber homofobia interiorizada, xerofobia, desarraigo, baja autoestima, y esto necesita un apoyo de salud mental, bien desde el sistema sanitario o desde la ONG de la comunidad, que tienen equipos de psicólogos especialmente sensibilizados y preparados para esto. Por ejemplo, yo una de las cosas a las que está apoyo positivo, ya le he pedido que vean a algunas de las personas que yo atiendo porque tienen estos problemas de dependencia. Y eso es cuando dice abordaje multidisciplinar, esa palabra que siempre usamos, llevado a la práctica es esto, ¿no? La gente que utiliza Kenset tiene problemas que es un médico especialista en infecciosos que tiene que tratar, pero tiene otros problemas que son más de salud mental. Entonces aquí tenemos que intervenir mucha gente, también trabajadores sociales. Y nada, para terminar, el Plan Andaluz de VIH-ITS, que se presentó hace poco, entre sus retos, objetivos y múltiples acciones, deciros que está reflejado todo lo que hemos hablado, ¿no? Desde la educación, prevención a nivel de la comunidad, la formación del personal sanitario en aspectos técnicos de diagnóstico y tratamiento y en aspectos de comunicación, campañas de promoción, accesibilidad, incluye la participación de la ONG, de la comunidad en todo esto. No lo he querido poner por no enrollarnos. Y como conclusiones, que para controlar mejor la ITS, o sea, cribar, diagnosticar y tratar precozmente, lo primero es conseguir un entorno agradable y seguro, aceptación, o sea, que la gente vaya de una manera segura, tranquila y cómoda a hacerse las pruebas donde decida, al sistema sanitario o a la comunidad. Garantizar la equidad y accesibilidad, que sea igual de fácil en Cádiz, Sevilla que en Ubrique, que en Grazalema, digo pueblo de aquí porque de Jaén ya eso no me sé. La formación global, especialmente sanitario, insisto, la comunicación, tenemos que ser asertivos, respetuosos, y eso nos tenemos que formar mucho los sanitarios. Ofrecer siempre la prevención combinada, que es la educación sexual integral y que se conozcan las vacunas, la PrEP, la PEP, los preservativos, lubricantes. La cooperación entre entorno comunitario y sanitario me parece fundamental, y que se pongan en marcha todas las acciones del país-SIDA. Si eso lo conseguimos, yo creo que debe verse una reducción de la ITS en nuestra zona en Andalucía. Y eso es todo. Gracias.